Cuando los hijos llegan a la adolescencia, se instala la guerra en la familia. ¿Sí o no? Muchas veces es así. Hay dificultades, hay problemas y hoy vamos a hablar con el doctor David Jaramillo. Él es psicólogo clínico, terapeuta familiar sistémico y hablaremos acerca de cómo hacer acuerdos de paz con los hijos adolescentes. Pero si es que hay que hacer acuerdos de paz, tenemos que saber primero cuáles son los motivos de la guerra. Hablaremos de esto hoy. En este momento le doy la más cordial bienvenida al doctor David Jaramillo. Hola David, ¿cómo te va? David te suelo decir. Así es. Pues muy bien, muchísimas gracias Gisela por la invitación. También un saludo muy cordial a nuestros amigos y a nuestras amigas de Radio Escuchas. Con un tema pues que a veces nos jala de los cabellos, ¿no es cierto? Bastante, ¿no es cierto? ¿Qué te parece esto de que en la familia se instala la guerra? Es así, ¿no? Los padres tienen mucho miedo a la llegada de la adolescencia. Totalmente, es así. Y aquí hay que entender algunas cosas, como tú decías hace un momento, antes de hablar de acuerdo de paz, tenemos que entender qué es lo que causa la guerra dentro de la familia, ¿no es cierto? Exactamente, vamos a mirar cuáles son esos puntos de conflicto, cuáles son esos puntos más frecuentes de conflicto y que significan una guerra en la familia. Acuerdos de paz con los hijos adolescentes. ¿Cuáles son los puntos de mayor conflicto, David, entre padres e hijos durante la adolescencia? Mira, durante los años de adolescencia la comunicación entre padres e hijos se hace más difícil, sobre todo en aquellas familias, aun cuando no hubo ningún tipo de problema durante la infancia. Uh-huh. Y esto tiene que ver muchísimo porque muchas veces no se entienden las diferentes etapas o de procesos que está viviendo tanto el padre como el adolescente o la adolescente. Y esto genera ciertas barreras en la comunicación, ¿no? Lo primero que tenemos que hablar del lado de los padres es la connotación negativa que existe de la adolescencia. De tal forma que cuando el hijo o la hija va creciendo, los compañeros, los amigos o la misma familia le dicen: híjole, prepárate para la adolescencia porque no sabes lo que te espera. Entonces sí, vamos creciendo con esa imagen negativa de que la adolescencia va a ser una etapa completamente difícil y negativa, incluso que te estás demasiado en alerta. Y como estás tan en alerta, cualquier cosa que es normal en la adolescencia, entonces uno la connota como esto se me está yendo de control, ya estás en la edad del burro, de la cebra o como le quieran llamar, ¿no es cierto? Y ese sistema de alerta hace lógicamente que los padres se pongan un poco más intenso y por lo tanto los adolescentes también más a la defensiva. Es decir, estas cuestiones de la cultura sí van a incidir de manera negativa, porque hay una predisposición negativa también hacia lo que es esta etapa de la vida. Sí, y fíjate que todos aquellos que se especializan en adolescencia dicen que lo normal es anormal en la adolescencia. Entonces, más bien tener un adolescente tranquilito, muy obediente, muy sumiso, que no da ningún tipo de problema, en lugar de verlo como normal, se lo vería realmente como a este chico le está pasando algo. Porque en la adolescencia se consolida la construcción de la identidad y también es necesaria el proceso de ir poco a poco desvinculándose de los padres, ¿no? Entonces, esto lleva a los padres a otro problema o a otra situación que es el duelo del hijo o de la hija de la infancia. Por lo tanto, lo normal sería que el hijo o la hija se opongan a los padres, quieran marcar unas líneas de diferencia entre ellos y sus padres, ¿no es cierto? Esta rebeldía es algo que tiene que entenderse como natural, normal y necesaria. Ahora hay que hacer una diferencia entre la rebeldía positiva y la rebeldía negativa. O sea, la rebeldía positiva es aquella que lleva a la construcción de la identidad del adolescente y esta rebeldía está tiene tres diferentes componentes. Una rebeldía en la forma de pensar. O sea, tú no sabes, eres de otra época, eres anticuado, o sea, yo no pienso así. Una rebeldía en la forma de sentir y una rebeldía en la forma de hacer las cosas. Esta rebeldía es necesaria para construir la identidad, la independencia y al final de la adolescencia el joven o la señorita pueden decir: este soy yo, esta es mi manera de pensar, de sentir y de hacer. La rebeldía negativa es la que conlleva riesgos emocionales y físicos para el adolescente. Por ejemplo,
Por ejemplo, el consumo de alcohol, de drogas, intentos de suicidio, depresión, el cutting o el cortarse los brazos, ¿verdad? El ingresar en pandillas, en barra bravas, este tipo de cosas. Y yo creo que si me das un ratito, claro, por favor. Es importante entender esto, porque a veces los padres desgastamos la relación en cosas en que podemos ser flexibles. Sí. Y cuando ya necesitamos la relación para cosas que son graves, no existe relación. Por ejemplo, somos tan intensos en siéntate bien, Ajá. pero mira ese peinado y esa ropa, pero ese pantalón como lo hiciste. Pero necesitamos esa energía para cosas que se van a presentar en la adolescencia, como el consumo de alcohol, la posibilidad de consumo de drogas, las relaciones sexuales, el enamoramiento, etcétera, que etcétera. son cosas trascendentes realmente. Exactamente, ¿no es cierto? Que pueden comprometer la seguridad del chico o la chica. La seguridad física y emocional. Entonces, cuando no aprendemos a ser tolerantes y nos flexibilizamos un poco, podemos desgastar rápidamente la relación y vamos entonces a tener, sí, una adolescencia conflictiva. Muy bien. Entonces, si es que los padres no logran comprender que estos son estas manifestaciones de rebeldía, van a tener, tienen que ver directamente con algo de su desarrollo natural, de esta necesidad de convertirse en alguien diferente de los padres y de ser, de construir su propia identidad el adolescente, entonces vamos a tener estos puntos de guerra. Y con la primera manifestación de los adolescentes, una de las primeras es encerrarse sobre sí mismos, ¿no es cierto? Muy bien, buen punto. Esto también es importante señalarlo, y aquí los padres tenemos que hacer la diferencia entre temperamento, soledad y socialización, ¿no? Por ejemplo, a veces hay adolescentes que son introvertidos porque ese es su temperamento. Entonces, el padre quiere que sea social, que conquiste a las chicas, que tenga muchos amigos, que haga deporte, etcétera, etcétera. Pero su temperamento es ser introvertido y por lo tanto reservado. Sí. Esa es su esencia, ¿no? Por otro lado, el adolescente de manera natural tiende al aislamiento, a encerrarse, a buscar la soledad dentro de casa, porque es una forma de ensimismarse para encontrarse consigo mismo e ir entendiendo todo lo que está viviendo en este proceso. Pero la socialización es otra cosa. Esto ya tiene que ver con cómo se relaciona con sus pares o con sus compañeros. Si yo tengo un adolescente que en casa no comparte con la familia y pasa un poco encerrado en casa, pero fuera de casa tiene amigos, sale con los amigos, se va al cine, juega, tiene una novia, o sea, estamos bien. Estamos bien, esto es lo natural. Es lo natural. Esto es lo Pero natural. Si tengo un adolescente que se encierra en casa y además de eso no sale, no comparte con amigos, se siente rechazado, no interactúa con otros, ahí sí tengo que preocuparme porque puede ser que algo está pasando. Ok, fíjate lo que me dicen acá en la página de Facebook, David. Lorena me dice, excelente tema, me viene muy bien. Me mata cuando pregunto al llegar a casa, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste? Etcétera, etcétera. Y las respuestas son monosílabos y hay que sacar con cucharitas. Muy bien. Mira, gracias, Lorena, por la pregunta. Gise y Lore, las reservas del adolescente con sus padres son debidas a su necesidad de mantener privacidad sobre sus asuntos personales. Aquí hay que entender una diferencia que se presenta en la adolescencia. En la infancia, el niño o la niña cuenta todo. Así es. Todo. Tanto que reclama porque el papá y la mamá no le oyen. Y a veces el problema es que el papá y la mamá no le dan tiempo cuando el niño quiere estar allí para conversar y compartir con el padre. Pero en la adolescencia comienza a formarse el concepto de espacio personal, de intimidad y de privacidad. Y es necesario formarlo para la vida adulta, porque tú no puedes llegar a la vida adulta contando todo. Claro. Tienes que saber qué tienes cuentas tus de ti reservas y qué no cuentas de ti. Entonces, que no hablen con facilidad, que sean monosílabos, es natural, porque esa es una reserva donde están desarrollando su privacidad. Ahora, no es que no hablan. Hay ocasiones en que el adolescente solito busca conversar. Y cuando uno le insiste, no habla. Pero cuando está tranquilo y relajado, vienen solitos y conversan. Aquí entonces lo importante va a ser poder respetar ese silencio y no desesperarse tanto. No ser invasivos. Sí, y solamente dejar la puerta abierta, ¿no es cierto? Para que el hijo sepa que cuando quiera hablar, puede contar conmigo, que estoy disponible siempre. Lorena, esa podría ser la recomendación. Así es. Que pueda decirle eso, ¿no es cierto? ¿Sabes qué, cariño? Cuando quieras hablar conmigo, aquí me encuentras. Siempre estoy para ti. Y respetar eso. Pero claro, ella dice,
pregunto, ¿qué estás? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo estás? Las respuestas son clásicas. Bien. Bien. ¿Qué Bien, hiciste? y punto. Nada. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre, exacto. claro. Entonces, dejar esa disponibilidad y sobre todas las cosas, cuando el hijo o la hija busquen conversar con Lorena, deje lo que sea que esté haciendo, siéntese a escucharlo, pero bajo estos parámetros, dice, muérdase la lengua para no ir con el sermón, porque los padres de los adolescentes son número uno para dar el sermón, tanto que interrumpen y no dejan que el adolescente termine y comienzan a sermonear. Entonces, escuche, ayúdele a reflexionar. Y no critique. No critique, no interrumpa. No interrumpa, ok. Vean esta recomendación valiosísima que hace el doctor David Jaramillo en esta tarde, amigas y amigos. Acuerdos de paz con los hijos adolescentes. Este es el tema del que hablamos en esta tarde con el doctor David Jaramillo. Él es psicólogo clínico y terapeuta familiar sistémico. Y tengo más preguntas acá. Me dice, ante una consulta que habíamos planteado, ¿no es cierto?, de cuáles son los puntos de mayor conflicto entre padres e hijos durante la adolescencia. Porque decíamos, para que haya acuerdos de paz tiene que haber un conflicto. Ya, ahí estaba la primera parte que nos decía Lorena. Y Roberto dice lo siguiente: tal vez nos olvidamos que también fuimos adolescentes y eso es lo que nos da conflictos con ellos. ¿Nos olvidamos o nos acordamos demasiado? entonces, como me acuerdo como yo fui, creo que mi hijo también tengo va a ser tanto así. miedo de que mi hijo o de mi hija sea así, entonces también me pongo muy alerta. O sea, sí, nos olvidamos y estamos a veces comparando nuestra historia, contaminándola con nuestro hijo y no nos damos cuenta de las diferencias tanto de quién es nuestro hijo o nuestra hija, como también de las diferencias de las condiciones de vida en las que ahora nos encontramos, ¿no? Entonces, sí, nos olvidamos. David, yo he visto que hay mucho miedo en los padres, ¿no es cierto? Permanentemente sabemos las cifras que existen de embarazo en la adolescencia, de consumo temprano de sustancias como el alcohol y drogas, de los riesgos de inseguridad propias en la ciudad, etcétera. Y claro, esto hace que los padres se llenen de miedo y eso también hace que se vuelquen encima de los adolescentes que están con una necesidad ya de socializar, de irse a las fiestas, de salir por aquí, por allá. Y entonces hay terror de que caigan en estas conductas de riesgo. ¿Qué les dices ahí? Bueno, en primer lugar, es un miedo completamente normal y natural, ¿no? El hecho de que nos preocupe el bienestar físico y psicológico de nuestros hijos habla muy bien de nosotros como padres, ¿no? No sentir ese temor, esa preocupación nos haría realmente negligentes. Sin embargo, tenemos que entender lo que es la prevención, es decir, son temas de los que nosotros tenemos que aprender a hablar con nuestros hijos tempranamente. El asunto es que hablamos cuando se presenta el problema y no prevenimos, no hacemos prevención, de tal manera que nuestro hijo o nuestra hija conozca cuáles son los riesgos y puede implementar factores de protección en estas situaciones. También lo que decía hace un momento, ¿no? No ayudamos a nuestros hijos en el desarrollo de este proceso reflexivo para que ellos mismos vayan construyendo sus valores y sus decisiones, porque como damos tanto sermón, no estamos permitiéndole al adolescente reflexionar. O sea, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como padres adolescentes es preguntarles, bueno, ¿y tú qué piensas de esto? ¿No? ¿Qué crees que deberías hacer? De esa forma ayudo a que mi hijo, en primer lugar, me muestre cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus valores, cuáles son las alternativas que tiene para ir reforzando y que él tome sus propias decisiones y asuma responsabilidad de su vida, que es algo que necesitamos desarrollar en la adolescencia. Sabes que esto que dices me lleva a pensar algo. Hay que empezar por darnos cuenta que los niños y los adolescentes son personas menores en edad y sin embargo con un pensamiento y una forma de sentir particular, que por supuesto tiene mucho de aprendizaje de lo que nosotros mismos hemos enseñado en familia, pero que tienen sus propios criterios. Y creo que hay que partir de esta idea de que es un otro pensante y que siente de manera individual para respetarlo íntegramente, ¿no? Y desde allí partir al encuentro que necesitamos establecer con esta persona. Y es una de las cosas que el adolescente reclama. El adolescente reclama no solamente respeto, sino también confianza. Claro que la confianza, pues lógicamente deben, déjame usar la palabra, deben ganársela, ¿no es cierto? ¿Los padres o ellos?
Los dos. Sí, porque solamente se cree que los padres tienen que confiar, pero también los hijos tienen que poder confiar en nosotros. Y aquí hay algo que quiero señalar que genera conflictos dentro de la familia. Sí. Es que los mensajes, generalmente los mensajes de los padres están cargados de críticas y continuas referencias a los errores pasados cometidos por el hijo o por la hija. Entonces, ahí es cuando el adolescente dice, es que ustedes no confían en mí. Sí se equivocó, pero uno también tiene que aprender a superar el error. Se supone que ha aprendido o que hemos enseñado y que tengo que dar otra oportunidad. Si nosotros adultos dicen nos equivocamos. Claro. Y mucho más es comprensible en adolescente. Entonces, dejar de cargar el mensaje con críticas y de estar recordando constantemente el error. Es decir, referirse a lo que sea puntual del comportamiento que podremos identificar como inadecuado en ese momento, y no sacar toda la historia del pasado. Hace un mes es que hiciste eso, hace un año, la otra vez. O peor, las generalizaciones del siempre eres así, o así, nunca haces toda la vida. Toda la vida. Y aquí no solamente es dejar de hacer esto, sino también crear la cultura del aprecio y de la valoración. Porque el adolescente a mí me dice, y seguramente contigo ha pasado, que te dicen, yo he cambiado, he mejorado, pero no lo ven, no lo reconocen, no lo valoran. Entonces, dejar la crítica, dejar de señalar el error, pero pasar también a la valoración y el reconocimiento. Me dicen acá en Facebook, Mónica, dice, tengo un adolescente, pero así como guerras no hemos experimentado aún, pero sé que llegarán. ¿Será que van a llegar necesariamente? Todos necesitamos hacer la adolescencia, porque si no la hacemos... Guerra, sí. Guerra, no. No, guerra. Guerra, no. Eso va a depender muchísimo de la calidad de infancia que se haya tenido, de calidad de vida que le hayamos dado en la adolescencia. Porque la adolescencia a veces también se convierte en un ajuste de cuentas, ¿no? ¿Qué significa ajuste de cuentas? Un ajuste de cuentas de lo que no le dimos al adolescente en la infancia, ¿no? O sea, un reclamo de lo que careció. Se entiende que hasta los 12 años hemos sembrado y de ahí en adelante empezamos la cosecha. A cosechar, ¿no? Exactamente. Entonces, la calidad de adolescencia va a depender mucho de lo que nosotros hayamos sembrado en la infancia. Mira este mensaje que tengo en el 9098, David. Me dicen lo siguiente. Tengo una sobrina de 15 años. Perdió a su padre hace 7. Ella cambia de enamorado como de medias. La insultan horrible en las redes sociales y ella contesta igual. Su madre trabaja muy duro. Son 3 hermanos. ¿Cómo puedo ayudar? Bueno, aquí nosotros tenemos un adolescente que está siendo víctima de maltrato. Sí. Entonces, a mí se llama cyberbullying, se llama ciberacoso. Exactamente. Este es un tema complicado. Pero a mí me gustaría saber qué es lo que ha pasado en su entorno familiar, qué otro tipo tal vez de maltrato haya existido, ¿no es cierto? Pero en este caso sí sería bueno que se acerque a un profesional porque lógicamente necesita protección. Fíjate, esto me parece importante. Dice, cambia de enamorado como de medias. Y la señora, que es la tía, ¿no es cierto?, hace alusión a que la chica perdió al padre hace 7 años, o sea, cuando ella tenía 8 añitos. Anda en busca de algo, dice. Y hay que tener claridad en que a mí me preocupa mucho cuando hay este tipo de situaciones, David. Se juzga, ¿no es cierto? Se tiende a decir, esta chica, o cómo le estarán insultando en las redes sociales, esta tal por cual, etcétera, etcétera. Pero no se piensa que hay esto que tú estás mencionando, una búsqueda, una necesidad que no ha sido satisfecha. Que no ha sido satisfecha, lógicamente. Habría que preguntarse también cómo ha procesado el duelo del padre, porque si no está procesado el duelo del padre, esto simplemente es el síntoma que nos hace saber que algo está pasando en su vida. Entonces, como tía amorosa que veo que usted es, mi querida amiga, puede usted acudir, como dice el doctor David Jaramillo, a buscar ayuda profesional. Esto es bien importante que lo hagan, porque se ve que es una familia que tiene una presión importante. Son 3 hermanos, la madre está sola y tiene que trabajar y esta adolescente está haciendo unos síntomas. Ok. Estamos de vuelta con el doctor David Jaramillo. Acuerdos de paz con los adolescentes. Tengo más comentarios acá. Me dicen, David Mejía dice, se vive épocas diferentes, pero la esencia es la misma. Los principios y los valores que instruimos en casa deben ser la base. Paciencia y comprensión, nos dice él. Totalmente. Tiempo, paciencia y perseverancia, diría yo. Tiempo, paciencia y perseverancia, porque a veces se pierde. Oye, una cosa, he visto yo que muchas veces uno espera que los hijos hagan las cosas como que
ya si fueran nacieron adultos. sabiendo, ¿no es cierto? Eso, y se espera de ellos reacciones como de adultos, cuando en realidad no lo son todavía. no lo son. ¿No? Y hay una ambivalencia a veces en nosotros los padres en el sentido de que para unas cosas queremos que sean adultos y les decimos, ya eres grande, pero para otras cosas los tratamos como niños, ¿no? Entonces esa ambivalencia también los confunde a ellos en no saber exactamente cómo actuar o cómo responder. Me dicen lo siguiente también, si el doctor me podría ayudar en el caso de una niña que está entrando en la adolescencia, que no se predispone con buena actitud para guardar la armonía en la nueva relación de uno de sus progenitores, que desde hace más de 3 años están legalmente divorciados. A ver, no entiendo mucho. Sí, yo tampoco. No entendí mucho. Como, parecería que entonces la chica no tiene buena predisposición, dice, con su mamá o su papá. O con la nueva pareja de uno de los dos. Que tiene que ver con la nueva pareja. La nueva pareja, sí debe ser, porque dice la nueva relación. Uh-huh. Bueno, hay que ver varias cosas. Mira, en primer lugar tenemos que entender de qué forma esta nueva pareja entró en el sistema familiar establecido entre el adolescente y la mamá. Uh-huh. En segundo lugar, lógicamente el adolescente requiere mucho tiempo, aun cuando uno le quiere darle tiempo, ellos se alejan o se aíslan de alguna manera. Pero en este caso, el proceso generalmente es de ingresar como amigo, después como novio y finalmente como pareja, entendiendo que también la adolescente necesita un espacio para ella como adolescente, porque si la madre en la nueva relación ha descuidado o abandonado la relación con la hija, lógicamente la hija va a ver a la otra pareja como una amenaza. Uh-huh. Ok, clarísimo. Me dicen también en el 9098, buenas tardes, tengo una preocupación, tengo un sobrino que ha intentado violar a mi hermano especial. Él tiene 15 años y mi hermano 18 y no habla. Soy la tía a quien debo acudir en el colegio, está muy mal. Ayúdeme, soy de Guayaquil. Bueno, es una situación realmente bastante difícil. Delicada. No hay muchos elementos, pero creo que es importante que acuda prontamente a buscar ayuda profesional. No olvidemos que generalmente, no siempre, una persona que abusa también puede haber sido abusada, ¿no es cierto? Creo uh-huh. que necesita intervención inmediata para ver qué es lo que está pasando en esa situación. Para los dos, o sea, para el niño especial que ha sido abusado o que intentó ser abusado, pero para aquel también que cometió el abuso. Correcto. Ahora, ¿tú conoces a alguien, alguna institución en la ciudad de Guayaquil, David, que pudiéramos dar como referencia? No, lastimosamente no, Gise, de verdad. Podríamos averiguar, ¿no? Podríamos averiguar. Me parece que tal vez podría acercarse a la Universidad Santiago de Guayaquil, donde había hace tiempo la formación en la maestría de terapia familiar sistémica. De repente allí le pueden orientar con algún sitio en donde pueda usted recibir atención profesional. Luego podríamos mirar alguna otra opción, ¿verdad? Sí. Tengo otro mensaje acá, me dice Vicky, soy hermana de una adolescente, yo soy la mayor de 4 hermanos y pasamos solo en guerra. ¿Cómo hacer para tener una mejor relación con mi hermana? La hermana adolescente, y entiendo que Vicky es mayor. Uh-huh. Bueno, esa es la mayor. Lo primero que a mí se me ocurre es cómo así la hermana es la que está presentando la situación. Me gustaría saber si esta hermana no ha sido delegada por la mamá o por el papá para asumir un rol que no le corresponde. Tal vez ha sido puesta en el rol de madre de las hermanas y lógicamente eso va a causar una resistencia porque no es la mamá, no es el rol que debe asumir, sino es esto que le corresponde a los padres. Y son los padres finalmente los que deben intervenir para ayudar a que la relación entre los hermanos sea llevadera o sea armoniosa, ¿no? Uh-huh. Porque si ha habido o si es una relación de hermanos donde hay constante guerra, pues lógicamente esto no es de la noche a la mañana, esto es algo que ha venido sucediendo con el tiempo. Me gustaría saber cómo han actuado con los padres, dónde están los padres y en este caso a esta señorita decirle que a ella no le corresponde asumir el rol de mamá ni de papá si es que lo está asumiendo. Oye, qué importante esto que acabas de mencionar, porque esto es tan frecuente, ¿no? Se le delega al hermano o a la hermana mayor que cumplan este rol y los hermanos se resisten a aceptar esa figura de autoridad o ese comportamiento autoritario que muchas veces asumen, porque obviamente están en el mismo nivel, son hermanos. La línea de autoridad, esta verticalidad, proviene de los padres. Proviene de los padres. Ahora, esta es una de las hipótesis que hacemos en este momento, porque claro. Otra cosa que puede ocurrir también es que de pronto en el sistema familiar ha habido preferencias hacia uno de los hermanos en prejuicio de otros y cuando es percibido eso genera lógicamente rivalidad entre los hermanos. Si hay rivalidad entre los hermanos, la responsabilidad de que esto haya ocurrido lastimosamente recae en los padres, ¿no? Ok, muy bien. Ahora,
Si hacemos un resumen entonces de lo que tú has dicho hasta ahora, David, ¿cuáles son los puntos indispensables que no podemos dejar de pensar a la hora de hablar de acuerdos de paz con los adolescentes? Así rapidísimo. En primer lugar, entender la adolescencia no como una anormalidad, sino como un proceso temporal y necesario de la vida. Es una etapa de transición hacia la vida adulta. En segundo lugar, entender la reserva del adolescente como una necesidad de mantener la privacidad sobre sus asuntos personales. Por otro lado, también es dejar estos mensajes cargados de crítica y de recordar constantemente los errores para hablar un poco más de la valoración y el reconocimiento del adolescente. Y finalmente, lo que tiene que ver con el hecho de que en la adolescencia se presenta una disparidad de intereses. A los padres les interesa el estudio, el que saque buenas notas, el que sea obediente. Al adolescente le interesan temas de los amigos, del novio, de la novia, de estar a la moda, etcétera, etcétera. Entonces, ambos temas son importantes. Es importante el estudio, es importante, pues lógicamente el respeto, pero para el adolescente es muy importante lo que está ocurriendo a su alrededor, en su entorno, con sus amigos, con su propia imagen. Cuando nosotros nos disponemos para comunicarnos y el diálogo es franco, es abierto, es directo y de respeto, vamos construyendo estos acuerdos de paz. Dice, cuando fracasa el diálogo viene la violencia. Y es muy importante en esto el autocontrol de los padres. Cuando el papá y la mamá no tienen control de sus emociones, de sus impulsos, de su manera de hablar, estamos invitando al adolescente a ponerse en el mismo nivel y nosotros lastimosamente estamos dando la pauta para que se enfrenten y para que nos irrespeten. Entonces, el control de sí mismo es vital en la etapa de la adolescencia. Esto es, los padres tienen esa responsabilidad. Como adultos somos los que se entiende, pues que tenemos más experiencia y como adultos también tendríamos que aprender a manejar nuestras emociones para que podamos hacer esta tarea. De lo contrario, es difícil, ¿no? Así y dejar de culparlos también a los chicos. Totalmente. Yo creo, ¿no? Y lo último que mencionaría es que hay que tomar en cuenta que no podemos tratar a nuestros adolescentes como si todavía fueran niños. Cuando eran niños, nosotros le podíamos decir al niño o a la niña, no, porque yo digo y punto. Pero al adolescente tú no lo puedes tratar de esa manera. Ya tienes que empezar a verlo poco a poco como un adulto con quien conversas, negocias, te flexibilizas y llegas a acuerdos. Me parece que hay una cosa interesante también, que es dejar este estilo de comunicación que yo le llamo el de la ametralladora, ¿no? En donde papá y mamá disparan ahí todo lo que tienen que decir y cero posibilidad de escucha, y tú has enfatizado mucho en el escuchar, escuchar antes. Sí. Yo lo que digo generalmente es, tenemos que estar prontos para oír, tardos para hablar y muy tardos para airarnos. Para airarnos. Para airarnos. O sea, lo digo de otra manera. Más rápido para escuchar, lento para hablar y lento para tener ira. Ok, muchísimas gracias, David. Como siempre es tan agradable conversar contigo. Muchas gracias. Te agradezco por tus criterios. Y a ustedes, amigas y amigos, les agradezco también por su interés en el tema y por participar del programa. Gracias a quienes nos escriben sus mensajes. Cuéntenme sus historias, por favor, háganlo. Ya saben que está a su disposición el correo electrónico adancineva@sonorama.com.es, y siempre es grato para mí escuchar también y saber de sus sugerencias. Gracias a quienes permanecen en el silencio y están allí haciendo parte de este programa. Soy Giselle Echeverría, un abrazo grande a todos ustedes. Mañana los espero a las 15:05. Hasta mañana. Cuando los hijos llegan a la adolescencia, se instala la guerra en la familia. ¿Sí o no? Muchas veces es así. Hay dificultades, hay problemas, y hoy vamos a hablar con el doctor David Jaramillo. Él es psicólogo clínico, terapeuta familiar sistémico, y hablaremos acerca de cómo hacer acuerdos de paz con los hijos adolescentes. Pero si es que hay que hacer acuerdos de paz, tenemos que saber primero cuáles son los motivos de la guerra. Hablaremos de esto hoy. Connotación
negativa que existe de la adolescencia, de tal forma que cuando el hijo o la hija va creciendo, los compañeros, los amigos o la misma familia le dicen: híjole, prepárate para la adolescencia porque no sabes lo que te espera. Entonces vamos creciendo con esa imagen negativa de que la adolescencia va a ser una etapa completamente difícil y negativa, incluso que te estás demasiado en alerta. Y como estás tan en alerta, cualquier cosa que es normal en la adolescencia, entonces uno la connota como: esto se me está yendo de control, ya estás en la edad del burro, de la cebra o como le quieran llamar, ¿no es cierto? Y ese sistema de alerta hace lógicamente que los padres se pongan un poco más intenso y por lo tanto los adolescentes también más a la defensiva. Es decir, en este momento le doy la más cordial bienvenida al doctor David Jaramillo. Hola David, ¿cómo te va? David te suelo decir. Así es. Pues muy bien, muchísimas gracias Gisela por la invitación. También un saludo muy cordial a nuestros amigos y a nuestras amigas de Radio Escuchas, con un tema pues que a veces nos jala de los cabellos, ¿no es cierto? Bastante, ¿no es cierto? ¿Qué te parece esto de que en la familia se instala la guerra? Es así, ¿no? Los padres tienen mucho miedo a la llegada de la adolescencia. Totalmente, es así. Y aquí hay que entender algunas cosas, como tú decías hace un momento, antes de hablar de acuerdo de paz, tenemos que entender qué es lo que causa la guerra dentro de la familia, ¿no es cierto? Exactamente, vamos a mirar cuáles son esos puntos de conflicto, cuáles son esos puntos más frecuentes de conflicto y que significan unas cuestiones de la cultura sí van a incidir de manera negativa, porque hay una predisposición negativa también hacia lo que es esta etapa de la vida. Sí, y fíjate que todos aquellos que se especializan en adolescencia dicen que lo normal es anormal en la adolescencia. Entonces, más bien tener un adolescente tranquilito, muy obediente, muy sumiso, que no da ningún tipo de problema, en lugar de verlo como normal, se lo vería realmente como: a este chico le está pasando algo. Porque en la adolescencia se consolida la construcción de la identidad y también es necesario el proceso de ir poco a poco desvinculándose de los padres, ¿no? Entonces, esto lleva a los padres a otro problema o a otra situación, que es el duelo del hijo, de la hija, de la infancia. Por lo tanto, lo normal sería la guerra en la familia. Acuerdos de paz con los hijos adolescentes. ¿Cuáles son los puntos de mayor conflicto, David, entre padres e hijos durante la adolescencia? Mira, durante los años de adolescencia la comunicación entre padres e hijos se hace más difícil, sobre todo en aquellas familias, aun cuando no hubo ningún tipo de problema durante la infancia. Y esto tiene que ver muchísimo porque muchas veces no se entienden las diferentes etapas o de procesos que está viviendo tanto el padre como el adolescente o la adolescente. Y esto genera ciertas barreras en la comunicación, ¿no? Lo primero que tenemos que hablar del lado de los padres es la